Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Jocelyn. Hoy me gustaría explicarles cómo pueden agrandar un pantalón de una forma clásica, pero dándole una terminación original. Comencemos. Las cosas que tienen que tener primero es hasta dónde vamos a agrandar, o sea, marcar hasta dónde piensan que deberían agrandar. Si después tienen que agrandar más arriba o más abajo, eso se ve en la prueba, o sea, más o menos tienen que tener una idea hasta dónde quisieran agrandar. Yo a esto lo probé con la persona puesta, marqué más o menos hasta dónde me parece que deberíamos agrandar. No es algo fijo, se puede correr, después en las pruebas se va a correr, así que lo mínimo que tienen que tener es más o menos hasta dónde para tener un margen, ¿no? ¿Qué vamos a descoser? Vamos a descoser todo el costado, vamos a separar el trasero del delantero y vamos a separar también la pretina, o sea, vamos a descoser la pretina, es esta parte donde va el cinto, ¿verdad? Vamos a descoser lo que es el pespunte, a separar la pretina del pantalón. Acá arriba también vamos a separar las dos pretinas porque ven que acá hay dos pedazos de tela. Así que vamos a separar, o sea que vamos a descoser pespunte de acá y separar todo el costado. Yo voy a utilizar una cuerina. Vamos a necesitar un rectángulo de una cuerina que puede ser tela, puede ser, o sea, la tela la eligen ustedes. Yo quiero aclarar que lo que voy a enseñar o voy a explicar como yo lo hago es la técnica. No estoy mostrando de que es un vaquero o es un jean o es una mezclilla. Yo lo que estoy mostrando es la técnica, cómo pueden llegar a agrandar un costado sin hacerle el típico triángulo en el costado que no queda muy lindo o a mi gusto no queda muy bien. O sea, vamos a hacer sí una grande, pero vamos a hacerlo de una forma diferente. Paso a descoser y les muestro. Aquí ya tengo descosido, ya separé lo que es el delantero de la parte trasera. Descosí. Les recuerdo que cuando tienen una costura que tiene pespuntes, siempre descosan el pespunte un poquito más abajo que la costura. Es decir, cuando nosotros unimos dos telas, hacemos una costura con la overlock y con la recta, ¿no? O con la overlock sola. Pero después que tenemos esta costura, vamos a abrir y vamos a hacer un pespunte. Bueno, para descoser vamos a volver el tiempo atrás, como quien dice. Primero descosemos el pespunte un poquito más abajo que lo que es la costura. Acá yo tengo el pespunte acá, pero la costura está acá. O sea, siempre cuando van a descoser una costura que tiene pespunte, siempre descosan un poquito más abajo el pespunte que la costura. Para cuando vayamos a enganchar, tenemos libre acá del pespunte. Porque si descosemos todo al mismo nivel, es decir, el pespunte y la costura, nos va a quedar una pinza a la hora de querer enganchar la costura de la recta, nos va a quedar la pinza esta acá que no nos permite el pespunte. Quería aclarar eso. O sea, siempre descosan un poquito más abajo el pespunte que la costura. Acá hice lo mismo. Yo acá tengo descosida la costura, pero acá tengo descosido el pespunte. Ya tengo separado. Las pretinas también ya las tengo separadas. No quité los pasacintos porque como yo voy a coser acá en la orilla, no los necesito sacar. Ustedes evalúen si los tienen que sacar o no. Si les molestan los pasacintos hay que sacarlos. A la pretina la vamos a cortar. ¿Dónde la cortamos? La podía haber marcado antes de descoser. La podía haber marcado que vaya derecho hacia la costura hacia arriba. O sea que acá va a ser una unión. O directamente seguían por la parte esta que está acá. O sea, por el pespunte. Vuelven a como quien dice, a encarar el pantalón como está original. Si no se dan cuenta. Y ahí seguían donde van a cortar la pretina, ahí derechito hacia arriba, las dos pretinas, la del derecho y la de atrás también. Derecho hacia arriba las dos. Y ahí separan todo, ahí como quien dice se me va a abrir el pantalón. Lo mismo del otro lado, ya tengo descosido y voy a cortar la pretina. Acá ya la medí. Tienen que tener en cuenta que la parte de la pretina no va a tener costuras. Sin embargo, la parte del delantero y del trasero sí, porque la costura mía está acá abajo escondida. Y acá no tengo costura, porque como yo hice un corte y no descosí,
no tengo el margen de costura. Así que a la piecita que vayamos a poner acá arriba hay que darle los márgenes de costura de la pieza y del pantalón. Les voy explicando de a paso. El pantalón por ahora lo vamos a dejar en stand-by. Voy a cortar una tira, un pedazo de tela, ya sea de la tela que hayan elegido, del largo que tenían la marca, pero denle un poquito más. ¿Por qué? Porque como les dije al principio, esta marca se puede mover o hacia arriba o hacia abajo. Y si yo corto una pieza justita, después voy a querer bajar y esa pieza la voy a tener que descartar porque no me va a servir. Así que para márgenes de error voy a dejar por lo mínimo 3 centímetros más de lo que necesito. O sea, voy a cortar un rectángulo del largo de lo que es el pantalón, desde acá hasta donde quiero, más 3 centímetros. ¿Qué tanto va a ser el ancho de la pieza? Yo calculé más o menos unos 3 centímetros va a quedar bien de a grande. Pero como le dije al principio, hay que probar. Como yo tenía el pantalón cerrado, yo no puedo saber bien si son 3 centímetros, si son 4, si son 2. Entonces voy a cortar una tira que también tenga márgenes de error. Me he de cortar una tira justa de 3, es decir, de 3 más los centímetros de costura, ¿sí? Yo tengo que agrandar 3 centímetros a una tirita de 3. Pero no se olviden que hay costuras para adentro y acá, o sea, serían 3 más 1 para acá, más 1 para acá. Sería una tira de 5. Pero esa tira no la voy a cortar de 5. Voy a dejarme por lo mínimo 2 centímetros para lo mismo del largo. Que si la pieza necesito más ancha, no la termine desperdiciando, la puedo utilizar. O sea, para cortar siempre hay tiempo, pero si se corta de más ya hay que desperdiciar la pieza. Paso a cortar la pieza. En este caso, el largo de mi pieza debería ser acá, pero le voy a sumar un poco. Así que voy a cortar una pieza de 35 centímetros. ¿Cómo corto la pieza? Con el hilo hacia abajo. Respeten el tema del hilo, ¿sí? Que se estire hacia el costado. En este caso, esta tela no se estira porque es rígida. Pero si están utilizando una tela que se estire, se tiene que estirar hacia el costado, no hacia abajo. ¿Sí? El hilo va hacia abajo, el pantalón también. El hilo del pantalón sería hacia abajo. ¿Está? Así que voy a respetar el hilo. Una pieza de 35 voy a cortar. Y el ancho, habíamos dicho que yo le tengo que sumar 3 centímetros. Le voy a poner al pantalón una pieza de 3 centímetros, pero tengo que sumarle un ancho de costura de este lado, un ancho de costura de este lado. ¿Verdad? Y ahí tendría una pieza de 5, pero como yo necesito márgenes de error, voy a cortar una pieza de 7. Es decir, que estos 2 centímetros que están acá, los voy a utilizar por las dudas si lo necesito. ¿Está? Por eso corto una pieza tan ancha. Voy a cortar una pieza de 7 por 35 en este caso. Estoy cortando doble, por par. Derecho con derecho cortamos por par. Derecho con derecho, revés con revés. Pero así es la forma de cortar por par. Acá ya tengo la pieza marcada y lo que voy a precisar para el costado. Ahora, para la pretina, este pedacito de acá arriba, la parte donde va el cinto, también voy a precisar tela. En este caso yo tengo casi 4 centímetros, pero no voy a cortar una pieza de 4 centímetros. ¿Por qué? Porque, ojo acá, hay márgenes de costura acá abajo. Así que hay que cortar con márgenes de costura. Vamos a darle 4 centímetros más 2 uno para arriba y otro para abajo. Y voy a necesitar 4 piezas, porque tengo una, 2 de un costado y una, 2 del otro costado. Son 4 piezas que tengo que cortar. Voy a cortar una pieza entonces de 6 centímetros, en este caso, en este pantalón. Recuerden que yo estoy mostrando la técnica, no el pantalón. No me interesa el modelo del pantalón. Estoy mostrando la técnica. Esto sería para un costado y ahora voy a cortar otra para el otro costado. A esta pieza no le voy a dar más costuras. Me voy a quedar con el ancho de esta pieza porque yo sé que esta pieza ya la corté más grande. Y como había dicho acá, este no tiene costura. Pero me voy a quedar con los 2 centímetros que acá había puesto de más. Así que por ahora voy a cortar la del mismo ancho que corté la pieza de abajo. Si quieren le pueden dejar, porque igual es una pieza que, o sea, no es necesario cortarla exacta. A la hora de coser el pantalón podemos refilar.
O sea, es siempre mejor cortar de más que cortar de menos. Así que si quieren dejarla más ancha esta pieza, más larga, perdón, más ancha no, más larga, la pueden dejar. Porque después la refilan. Voy a cortar las piecitas. También sigo con las piezas, el hilo hacia abajo, ¿no? Acá tendría una pieza de pretina. Esta es la pieza que va a ir acá, que tengo dos, derecha e izquierda. Esta va a ir acá y estas son las pretinas. Esta es la piecita que iría acá arriba, que necesito para un lado y para el otro. ¿Sí? De estas corté 4. Corté 4 porque tengo 4 acá. ¿Sí? Si la pretina la fueran a tener, yo en este caso la tengo así, 2 piezas. Si la tienen entera, la cortan entera. Es decir, yo acá no hubiera cortado. Si la tuvieran entera, tendrían que cortar. Ay, disculpen, se pega porque es cuerina. Si la tuvieran entera, acá no tendrían que haberla cortado. Tendrían que cortar la pieza entera si la tienen entera acá arriba. Yo en este caso tengo 2. Por eso corté 2. ¿Está? De acá nos vamos a la recta. Acá voy a pasar a ponerle la pieza que cortamos al pantalón. Se lo voy a poner primeramente calzado en la parte del trasero, no el delantero. El delantero lo voy a dejar. Y voy a poner derecho de la pieza con derecho de pantalón, teniendo en cuenta el tema del hilo, que no me quede hacia el otro lado, o sea, el hilo siempre hacia abajo. Teniendo en cuenta de que no pasarme del descolorido del pantalón, voy a tratar de respetar para que no se me vea este pedazo que quedó de otro color. Derecho de pieza con derecho de pantalón. Recuerden que la pieza esta la corté más larga, así que está bien que sobre. Lo voy a calzar arriba en la pretina. Solo estoy agarrando el pantalón. La parte de la pretina la dejo para el otro lado. Solo el pantalón, derecho con derecho, y ahí voy a coser. Derecho lo voy a coser así, las 2 piezas por iguales. Esto es solo para la prueba. Como estoy usando cuerina, puse una aguja fina, porque como después lo tengo que descoser, me va a quedar picada la cuerina si coso con una aguja gruesa. Así que puse una aguja de 75 para no lastimar tanto la cuerina. Y acá lo coso hasta el final, digamos, hasta donde descosí hoy. Si quieren atraca, y si no lo dejan sin atraque, porque igual esto después quizás después lo tengan que descoser. En la prueba lo vemos. Ya tengo cosido la espalda. Voy a dar vuelta al pantalón para mostrarlo mejor. Ahí se ve. Este es el trasero que pegué la pieza. Y ahora voy a pasar a pegar el delantero. ¿Cómo pego el delantero? Yo en este caso más o menos tengo que agregar 3 centímetros de la pieza. Una vez que tengo cosida una parte, o sea en este caso el trasero, voy a marcar 3 centímetros, que es lo que me parece a mí que necesito agrandar. Siempre le doy un poquito más. Si veo que son 2, le voy a poner 3 porque así no tengo que estar descosiendo. O sea, pónganle un poquito de más y en la prueba ven si eran 2 o eran 3. Voy a marcar los 3 centímetros, ya que tengo cosido el trasero, voy a marcar los 3 centímetros, que me parece que con 3 centímetros me daría, más o menos ahí. Y estos son los 2 centímetros que hoy cortamos de más, para no desperdiciar un pedacito de tela. Esto por ahora lo voy a dejar por si lo necesito. Y ahí sí voy a poner el delantero. Otra cosa que quiero aclarar, que
como acá descosí esta parte de abajo, descosí, voy a tener el ancho de costura, pero en la pretina, ahí lo ven claro, no hay ancho de costura, me falta un pedacito acá. Entonces, a la hora de coser la parte de abajo con la parte de arriba, las costuras no se van a poder combinar, porque si ven, yo de acá voy a pellizcar un pedacito de pretina para poder coserla y ya no me va a juntar con esta que está acá. Entonces va a ser imposible juntar esta puntita con esta puntita acá, o sea, cuando vaya a juntar la pieza no van a quedar juntas. Pero está, eso es por haber cortado acá y acá haber descosido. Paso a poner la pieza derecho con derecho, o sea, el delantero lo voy a pasar con derecho de la pieza. ¿Ven cómo va la pieza? Voy a pasar a juntar acá arriba. También lo mismo, teniendo en cuenta de coser a donde ya venía cosida. Y acá voy a hacer el triángulo, el típico triángulo que uno va a agrandar el costado. Bueno, lo voy a llevar la pieza de mayor a menor a donde me calce el pantalón. ¿Sí? Voy a hacer como un típico triángulo, el triángulo original que siempre se hace en los costados para el agrande. De mayor a menor y lo llevo hasta abajo. Recuerden que esto es para la prueba, así que no necesitan ni siquiera atracar. Ahí más o menos lo paro. Toda esta pieza que me quedó acá, ven que ahí se ve el triángulo. Toda esta pieza que me quedó acá no la voy a cortar hasta estar probado el pantalón. Miren cómo queda al lado derecho, que queda como el típico triángulo o el típica cuchilla que le ponen en el costado. Así quedaría. Hasta la prueba se queda así. Voy a pasar a ponerle la parte de la pretina, la parte del cinto. Voy a poner las piecitas, también siempre teniendo en cuenta el tema del hilo, que me vaya hacia abajo. Derecho de piecita con derecho de pretina. Voy a coser lo más finito posible el pantalón por el tema de la costura que les mostré hoy. O sea, cuanto más grueso coso la pretina, más se me van a disfasar las costuras acá arriba. Así que voy a tratar de coserla lo más finito posible. Derecho de pieza con derecho de pantalón. Ven que ahí lamentablemente no se van a juntar. Esta costura con esta costura no se va a poder juntar. Marco más o menos, derecho con derecho, y lo mismo hago con la pretina de adentro, digamos. Se aseguran de que no quede, que esto no le quede así bien grande, la pretina ni el pantalón. O sea, las dos cosas tienen que juntarse a la larga, ¿no? O sea, tienen que quedar muy parecidos, la pretina con el pantalón, ¿sí? Esta de arriba es la pretina. Lo mismo hacen con la pretina de adentro. Ya pegué la pretina del lado derecho, ahora voy para el lado revés. Lo mismo, derecho de piecita con derecho de pantalón, teniendo en cuenta el hilo. Y voy a coser bien finito. Me acomodo bien. Derecho de pieza con derecho de pretina. De acá nos resta hilvanar o darle unas puntaditas a mano para asegurar lo que es la pretina del pantalón, sin tener que coserla porque después hay que descoser para después de la prueba. Vamos a la mesa ahora. Acá pueden ver el triángulo que está ahí en el costado.
Acá lo único que voy a pasar es a hilvanar para poder probar. Me sobró cuerina de acá de la pretina y sobró cuerina de acá adentro. No la voy a recortar, la voy a dejar así para probarla con esa tela adentro. Voy a tratar de acomodar todo lo mejor posible acá arriba para que no quede un bulto. Ahí acomodo todo, lo mismo acá, todo lo que sobra de cuerina lo acomodo para adentro hasta la hora de la prueba. Y hilvano de tal manera como para no estar poniendo alfileres a la hora de probar. Hilvanes grandes. Acomodando todo lo mejor posible para que nos dé una idea real de lo que voy a probar. Esto después se va a tener que sacar todo. Lo mismo abajo. Ven que son puntaditas como para sostener, nada más. Lo mismo abajo, voy a tratar de acomodar todo lo mejor posible, la tela que sobre todo hacia adentro. De adelante y de atrás. Se pueden ayudar con alfileres también, para después hilvanar. Acomodo todo. Todo como si lo fuera a coser, pero en realidad voy a hilvanar nada más. Adentro también acomodo todo. Y de acá nos vamos a la prueba para después descoser y volver a coser donde lo necesitamos. ¿Tá? Una vez que tengo hilvanado la parte de abajo, hago lo mismo de los dos lados y voy a la prueba. Aquí ya vinimos de la prueba. Me quedó grande el pantalón. ¿Cómo hice para probarlo? Obviamente con la persona, la dueña del pantalón. Como quedó grande, yo lo que hice fue agarrar la costura del delantero y llevarla, o sea, achicar el triángulo hasta donde lo necesitaba. ¿Por qué me apoyé en la costura del delantero y no del trasero? Porque si recuerdan, la cuerina la pusimos recta en la costura de la espalda, no del delantero. Acá en el delantero yo tengo una pieza adentro, que les vuelvo a mostrar, de cuerina sobrante, que es lo que sobraba de la cuerina, que vendría a tenerlo acá. Yo acá tengo la pieza de la cuerina, del lado de adentro tengo la pieza de la cuerina acá. Por eso traje la costura del delantero hacia donde lo necesitaba. ¿Cómo lo probé? Así. La persona lo tenía puesto, entonces llevé la costura del delantero hasta donde lo necesitaba que le calzara bien. Y ahí enganchaba las alfileres a donde lo precisaba. Bien, esto lo tienen que abrir así. Abrirlo bien para que no engañen centímetros ahí adentro ni milímetros. Ahí lo llevo a donde lo necesito, o sea, voy achicando el triángulo a donde lo necesito, porque este triángulo me quedó demasiado grande y quedó demasiado grande el pantalón. Entonces lo fui llevando hasta donde lo necesitaba. ¿Sí? Así lo fui llevando. Con la persona adentro es mucho más sencillo explicar que así. Y la pretina la mismo. La achiqué agarrando siempre de filo la costura, agarrando siempre de filo esto acá y no en el medio, o sea, no agarré esto así y lo llevé para acá. Traté siempre de apoyarme en una de las costuras. Entonces eso lo llevé achicándolo, siempre poniendo alfileres con la persona a donde lo necesitaba. ¿Tá? Así hice la prueba. Bueno, acá les muestro que en realidad el triángulo mío debería terminar acá y no acá donde está. Voy a pasar a descoser, pero primero antes de descoser y antes de sacar las alfileres deberían haber marcado, como marqué yo acá. Antes de sacarse el pantalón, esto estaba así prendido así con alfileres, entonces yo marqué
antes de retirar el alfiler. Y así cuando la persona se lo sacó, me quedó la marca. ¿Está? Dicho eso, voy a pasar a descoser todo el hilván. Voy a volver a separar, siempre teniendo cuidado de no perder las marcas de las pruebas para no tener que volver a probar. Y ahora voy a pasar a descoser lo que es la parte del delantero, que es donde tengo el sobrante de la cuerina. En la espalda la vamos a dejar así. Voy a descoser esta costura acá. Es importante no perder las marcas de la prueba. Lo descoso hasta ahí, hasta el final donde teníamos. Entonces ahí estoy liberando lo que es el rectángulo de cuerina que teníamos al principio. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar el pedacito de cuerina y voy a cortar el rectángulo derecho. Me voy a guiar por la parte más grande del triángulo, es decir, la parte de arriba, no la chiquita de acá abajo. Y en este caso, estirando bien, que no me queden milímetros hacia adentro, estirando bien, voy a medir cuánto le tengo que agregar. En este caso tengo que agregar 3 centímetros y un poquito. Entonces le voy a agregar todo así, voy a marcar hasta abajo 3 centímetros y un poquito. Para hacer el rectángulo derechito. Y ahí lo tengo derecho. Debería quedar un rectángulo derecho. Pero no lo voy a cortar acá. Le tengo que dar 1 centímetro de costura. No olviden eso, le falta la costura. Así que le voy a dejar un poquito más para la costura. Esto es lo que yo necesito agregar al pantalón. Pero está sin costura. Este lado tiene costura porque ya está cosido, pero este lado no. Así que le voy a agregar 1 centímetro más o medio centímetro más el ancho de la costura que hayan decidido hacer. Y ahora sí voy a cortar acá, no acá. Acá ya tendré mi rectángulo. Lo voy a dejar sobrar, que me sigue sobrando acá un pedazo. Lo voy a dejar así. Esto ya estaría cortado acá. Ahora, ¿qué voy a hacer con el delantero? Vuelvo acá al delantero. Acá tengo el rectángulo que lo voy a echar hacia adentro. Y voy a volver a hacer de cuenta como que voy a volver a coser a donde veníamos marcando hoy. Voy a poner el filito este acá. Lo voy a poner a donde marqué la prueba. Acá. Acomodo bien arriba, que esto como si lo fuera, o sea, lo voy a presentar como si lo fuera a volver a coser a donde lo teníamos cosido, pero no lo voy a coser. Ahí. Lo voy a prender con alfileres, acomodándolo bien. Ven que ahí voy encarando a donde tengo la marca de la prueba. Es importante que respeten el tema de las marcas de la prueba, porque si no les va a quedar grande o chico.
Una vez que tengan más o menos representado el triángulo, que es lo que queremos ponerle, vamos a pasar a marcar desde acá arriba. Estoy en la parte de la costura del trasero. Desde acá arriba, que es donde lo tengo cosido, porque acá está sin coser, desde acá, acá vamos a marcar los 3 y un poquito que tenía hoy. En este caso 3 y un poquito, ¿no? Lo que le tengan que agregar. 3 y un poquito. Y así voy a seguir hasta abajo, apoyando siempre en la parte del trasero que está cosido. 3 y un poquito, me calza justito ahí. Miren cómo voy marcando arriba de lo que es el delantero. 3 y un poquito. Siempre cinchando esto acá, que no me vaya a quedar hacia adentro la tela. Y así lo voy a llevar hasta donde lo quiero hacer. Hasta acá. Acá hago una línea recta nomás. Estoy haciendo una línea recta acá. Así nos quedaría marcado el delantero. Lo que quiero aclarar con este arreglo es que en realidad es el triángulo normal que se le pone siempre en el costado. Esta parte que yo voy a cortar ahora no va a ser una grande, o sea, que quede claro que lo único que se va a agrandar del pantalón es este triángulo que ven acá, nada más. Lo que pase de aquí en adelante va a ser simplemente un engaño visual, ¿tá? O sea, el agrande va a ser el triángulo típico que se le pone en los costados. Dicho eso, yo ya tengo esto marcado acá. Voy a quitar las alfileres. Y esta parte de acá la voy a quitar. Pero la voy a reemplazar con el triángulo este que me sobraba de cuerina. ¿Tá? Es decir, que yo voy a quitar esto, pero lo voy a reemplazar con la cuerina. No voy a cortar en la tiza, voy a dejar 1 centímetro de costura, porque no tiene costura. Entonces voy a hacer así, dejar 1 centímetro de costura. ¿A dónde doy la costura? A donde falta la costura, porque acá arriba ya tiene costura. Si yo esta línea la sigo derecha acá, este pedacito ya tiene costura, entonces voy así acá, así voy marcando y me voy guiando. Le pongo costura a donde necesita costura. Paso a cortar. Este pedazo que estoy haciendo no es una grande. Simplemente lo voy a reemplazar por otro color. Esto es lo que sobra. La pretina. La pretina va a ser lo mismo. Voy a descoser porque lo tengo que tomar un poquito más adentro porque me quedó grande también. Así que ahora vamos a ir a la recta a coser esta pieza acá. Acá ya lo tengo del lado revés el pantalón. Lo primero que voy a hacer es atracar bien la pieza esta de acá, la voy a atracar bien a donde va, o sea, ahora sí le voy a hacer los atraques para que no se me descosa. Y voy a atracar también la parte de abajo, o sea, la parte de la pierna que cortamos y descosimos. Simplemente le voy a hacer un atraquecito ahí, dejando 1 centímetro de movimiento. O sea, no voy a llegar a coserlo todo, voy a dejar 1 centímetro de movimiento, voy a coser hasta acá nomás. Estoy, digamos, en la costura del trasero. Tiro esta añita para acá, que es la parte del delantero, y voy a coser hasta ahí justito.
Es decir, la costura esta que estoy haciendo no se puede montar o no se puede pasar del delantero, o sea, va hasta ahí nomás, ¿sí? Hay que respetar justito ahí. Y con el pedacito del delantero, el delantero es este que tengo arriba, simplemente voy a atracar. Es a modo para que no se me descosa. Una vez que tengo cosido, que estaba en la parte del trasero, lo que voy a hacer es marcar este pedacito de cuerina que me queda, lo voy a marcar para que me quede derecho del otro lado también. Ahí. Entonces se queda acá. Acá es lo que me va a sobrar, que me sobra de acá a acá. Voy a pasar a agarrar el delantero ahora. Derecho de piecita con derecho de delantero. Y voy a coser a 1 centímetro, que es lo que le di el ancho de la costura. Que es el ancho de la costura que elegí hacer. Y voy a hacer que... Este es el delantero. Voy a hacer que este ángulo de acá combine con lo que acabo de marcar acá, pero que se pase 1 centímetro, es decir, derecho con derecho. Voy a hacer que se pase 1 centímetro de la cuerina hacia abajo, digamos, no los voy a juntar, voy a hacer que se pase 1 centímetro. Si no me entendieron, la idea es que esto no me quede así fruncido. Si lo dejan pasar la cuerina un poquito más para abajo, cuerina o la pieza que estén usando. Yo no estoy mostrando la cuerina, estoy mostrando la técnica. O sea, voy a hacer pasar esta marca 1 centímetro más abajo que esta. Para que no me quede esto hacia acá, que me quede parejo. Ven que ahí queda parejito. Y simplemente coso recto. Y voy a parar a donde hace el ángulo, a donde marcamos hoy, ahí voy a parar. Vuelvo a mostrar, acá paré y 1 centímetro más abajo está la marquita que hice al principio. Acá estaría la marquita que hice al principio. Una vez que tenga hecho esto, voy a pasar este pedacito de cuerina que me sobró hacia el derecho. Este pedacito que sobró lo voy a dar vuelta hacia el derecho. Lo paso para el derecho. Una vez que pasé la piecita hacia adentro, le voy a hacer un piquete para que no me pase esto, que se dobla la cuerina. Entonces si le hago un piquete en diagonal, ya no voy a tener este problema. Entonces este va a ir para adentro y este me va a quedar así. La idea es achatar. Y ahora vamos a la overlock a hacerle la terminación. Todo acá, voy a hacerle todo acá y voy a hacerle todo alrededor. Acá le voy a pasar, este es el delantero, le voy a pasar primero al delantero, acá, para así después este pedacito que tengo liberado, después lo cierro cuando venga a hacer la parte de la espalda. Así que empiezo por el delantero y hago la L de acá. Derecho de pantalón para arriba, porque el pespunte lo voy a volcar hacia la pieza, así que el derecho de la oblong quiero que me quede hacia el pantalón, no hacia la pieza. Y acá simplemente hago el ángulo. Trato de darle terminación a la tela para que no se me desfleque ese pedacito. Ahí ya está el delantero. Y ahora sí voy a pasar a hacer la costura del costado, que esto lo voy a cerrar acá. Esta pestañita que dejé hoy la voy a bloquear pasándole la overlock ahora. Esta la voy a pasar con la pieza para arriba porque yo ya tengo un pespunte, y entonces voy a hacer la continuación que la tengo que volcar hacia el otro lado. O sea, le hago caso a lo que ya venía descosido.
a lo que ya descosimos hoy, perdón. Esta sería toda la terminación del sulfilado que tenía que hacer. Aquí venimos a la plancha simplemente a acomodar nuestra pieza para que nos quede mejor para la máquina. Voy a utilizar el palo para no destruir parte del pantalón que no quiero planchar. Y acá simplemente voy a planchar para que me quede. Todavía tengo la pretina sin coser, la parte del cinto sin coser. Y acá simplemente voy a achatar costuras. Pueden utilizar un pañito porque como estamos trabajando, o en este caso estoy trabajando con cuerina, se puede estropear con la plancha. Así que le puse el paño y lo planché así, estirando bien las costuras para no perder nada de milímetros. Y acá en la punta, ¿cómo voy a hacer esta puntita? Que recuerdan que tengo acá descosido, ¿verdad? Tengo todavía descosido acá. Y este es el sobrante de cuerina que dejamos hoy. Si ven que es demasiado, o sea que está demasiado grueso, pueden refilar. La punta acá la van a hacer a su gusto. Pueden hacerla recta. Pueden hacerla tipo punta de flecha. O sea, va a criterio de cada uno, ¿verdad? Yo lo voy a hacer así, recto acá, con un piquito hacia arriba. Y simplemente lo voy a planchar de la forma que lo quiero, el formato que lo quiero para que me ayude en la máquina. Ahí. Y ahí lo van moldeando de la manera que quieren hacerlo. Ahí más o menos. Y de acá sí nos vamos a la recta a hacerle lo que es todo el pespuntecito finito. Y darle la terminación a lo que es la pieza, y nos falta hacer la parte del cinto también, de la parte de la pretina. Acá ya lo tengo planchada la piecita, ya con la terminación de la overlock, y voy a pasar a hacer solo los pespuntes que ya tenía hecho, que descosimos al principio. En este caso tiene un pespunte arriba del jean y otro lo voy a hacer arriba de la cuerina. Tratando siempre de cuidar de pisar a donde ya venía descosido, que quedó el descolorido del pantalón. Acomodando todo para que no quede pinza. Bueno, ahora voy a pasar a pespuntar arriba de lo que es la cuerina. Para pespuntar arriba de la cuerina, yo puedo utilizar un pie de teflón, que es este, o si no, utilizo silicona que no mancha, o al menos no he tenido problemas con esta silicona, y voy poniendo un poquito con el dedo. Es decir, me pongo en un trapito un poquito y voy mojando con el dedo y mojando la cuerina. Me gusta más este sistema que el pie de teflón. A mí en lo personal, sirven los dos. Entonces con la punta del dedo voy mojando la silicona y mojo a donde voy a pisar el pie, para que no me cinche la cuerina y no me la termine rompiendo. Acá simplemente voy a doblar a donde ya doblé la plancha. Les repito, si los ven medio grueso la puntita la pueden refilar. Y acá simplemente voy a hacer un pespunte a modo decorativo, acomodando todo. Y ahí voy llevando el pespunte derechito arriba de la cuerina. Abriendo siempre bien. Nos resta hacer la parte de la pretina, que les recuerdo que no van a poder combinar
la costura de la pretina con la costura del costadito porque no tenía costura la pretina cuando la cortamos. Así que se va a pasar un poquito, medio centímetro, un centímetro se va a pasar. Acá lo mismo. La idea es que la pretina no quede más grande que el pantalón, así que tienen que medirla para que quede justa, que no vaya a quedar así grande la pretina y después no puedan calzarla en el pantalón. Yo la marco así. Dice que acá tiene que más o menos ir las dos iguales, junto derecho de piecita con derecho de pretina y simplemente coso así, giro, derecho con derecho, la tengo así, derecho con derecho, y voy a coser lo más finito posible porque recuerden que la pretina no tenía costura, esta de jean. Voy a calzar ahí, coser bien finito. Lo que sobre de cuerina ya lo pueden recortar para que no quede tan grueso. Yo siempre me dejo un pedacito por las dudas. Lo mismo con la pretina de adentro. Esta ya hice la pretina de afuera, ahora voy para la de adentro. El mismo sistema. Encaro y más o menos la tengo acá marcada. Derecho con derecho. Pueden abrir las costuras en la plancha, simplemente la abren con la mano y después lo último le dan una planchadita. Y nos resta cerrar la pretina. Esta pretina ya viene cerrándose con el pespunte, entonces no voy a hacer una costura por dentro, pero si quieren pueden juntar así las pretinas por dentro y hacerlas por dentro. Pero como esta ya viene así encarada, o sea, ya voy cerrando. Las voy encarando y voy cerrando, lo voy a hacer igual. Acomodo todo. Acá estoy abriendo las costuras. Deberían quedar justitas, las cuerina con cuerina, no disfasadas. Voy a mojar un poquito con silicona acá. Lo mismo en la parte de abajo y voy cerrando todo, acomodando y cerrando todo. De atrás también. Se pueden ayudar con alfileres si no tienen mucha práctica. Y acá ya estoy terminando lo que es la parte de abajo, que es exactamente que la de arriba, acomodando todo. No debería haber caído el pespunte del lado de atrás ni del lado derecho. Y ahí ya estaría terminada lo que es el pespunte. Así queda el trabajo terminado. Ven que del lado de adentro queda bonito. Del lado derecho queda así. Ven que queda, que en realidad hicimos el triángulo clásico, pero en realidad queda con una terminación muy bonita. Queda mucho mejor esta que el triángulo, o a mi gusto me parece mejor que queda este que el triángulo.
Esto es de jean. Acá tengo uno de vestir que hice exactamente lo mismo. Ven que es lo mismo si es de jean o es de vestir. Puede ser una pollera, puede ser un short. O sea, lo importante es la técnica. No las clases de tela ni las clases de los modelos. Y que en realidad estamos agregando el triángulo de siempre, pero con un tono, un toque lindo. Espero les haya gustado. Recuerden que un trabajo bien hecho lleva su tiempo. Nos vemos en la próxima. Suscríbete a mi canal, no te olvides de la campanita.